problema que eventualmente se le presenta a Colombia cuando juega al fútbol es cuando aparece como equipo, como colectivo o cuando depende de las individualidades. Eso último que acabas de decir es la segunda opción. Colombia tiene tanta calidad que un solo futbolista como James te puede solucionar un partido que de repente está trabado. Pero si de repente Colombia, digamos, escoge el jugar de manera colectiva, progresar con pases y no lo hace de una manera rápida y esas transiciones no le crean un problema al rival, es donde se mete ellos digamos, valga la redundancia, en un problema. Entonces, o juega o dependes de las individualidades o le ganas al equipo como colectivo. Y para mí deben hacer lo último. Colombia como colectivo, para mí, es uno de los mejores equipos de Sudamérica. Sí, juega. Colombia nos tenía muy de hijos. Tú, o sea, de la... ¿Juan Pablo Ángel? La historia, no, es que si nos vamos a la historia, nosotros tenemos un pasado casi... Yo te diría que se cuenta poco, pero una de las peores eliminaciones de Perú en la historia de los mundiales es con Colombia en el 61, en el 62. Esa es una historia vieja, pero Chile organizaba el mundial y habían hecho el sorteo para que Perú juegue en Arica, lo cual tenía mucho sentido porque mucha gente de Tacna iba a ir y todo eso. Y Colombia no era lo que es hoy en día. Y Perú venía a ser un sudamericano en el 57 y en el 59 espectaculares. Y de agrandados decidimos no convocar a los que jugaban afuera. Y en esa época jugaba afuera Loaiza, Seminario era goleador de la Liga Española, en fin. Habían jugadores jugando en Colombia. Poco probable sacar jugadores europeos. Claro, creo que el único que se quedó jugando en Perú de ese gran equipo que tenía Perú era Toto Terry. Toto Terry. Claro. Y perdimos 1-0 en Colombia y empatamos 1-1 acá en Lima y nos eliminaron. Y de hecho juega Colombia el Mundial. O sea, nos elimina una Colombia que no era ni cercanamente lo después. Después tenemos la revancha en el 81, que le empatamos en el Campín y le ganamos acá. En probablemente el mejor partido de Perú de local en mucho tiempo en la eliminatoria, el 2-0, que debió terminar. Sape tapó 10 puntos. Antonio Sape. Pedro Antonio Sape, que fue tu preparador de arqueros. Arqueros, claro, cuando vino Maturana. Tío, si quieren ver ese video, lo que jugaron Cueto y Uribe ese día fue alucinante aquí en el Estadio Nacional. Y después viene la eliminatoria del 86 y Colombia. O sea, mucha gente dice, bueno, Gareca, el gol de Gareca Chirinos y todo. El que nos deja fuera es Colombia. Porque nos saca Gana 1-0 en Bogotá con gol de Prince de cabeza y acá en Lima, el último partido de Barak, de ahí lo sacan a Barak y agarra a Chale, empatamos 0-0. Y esos dos puntos fueron gravísimos. Después la historia ya cambia porque a partir del 94 ellos pasan a ser un equipazo y nosotros entramos en crisis. Y bueno, de ahí ya entramos a épocas más recientes. Es más, hoy Manuel me dijo que de repente lo traíamos al Chino Pereda a conversar con nosotros. Le mandamos un saludo al Chino porque de lo que yo recuerdo ya de grande, el partido en Barranquilla fue de los partidos que yo más he sufrido en mi vida, porque esa selección le costaba mucho ganar de visita. Y ganarle a esa Colombia, que era con Jaro Lozano, con Leonel Álvarez, con Freddy Rincón, con Asprilla, con Pibe y todo, lo que una hazaña. Lo que has marcado es bastante... Mondragón. Lo que has marcado es bastante importante porque desde el 90 al 94 creo que es la época en la que ya nos pasaron y nunca más le dimos el vuelta. Colombia empieza a tener un gran Atlético Nacional con Pacho Maturana. En el 87 hace una enorme Copa América y le gana a Argentina, campeona mundial en Buenos Aires, un partido que no se vio nada porque había una neblina terrible, que tiene una foto de Maradona y el pibe Valderrama, los dos capitanes. Se le gana 2-1 ese día y ahí Colombia... 90 y 94. Claro, y ahí Colombia es como que despierta. Ahí Nacional gana la Copa Libertadores en el 89, que se la gana Olimpia. El 80% de ese equipo va a la selección. En una definición de penales alucinante. Escuchen, algún día busquen la transmisión de RCN, porque en esa época era radio de esa... En el octavo penal, o sea, 8 y 8 penales, Leonel Álvarez le da el título en una época que además la Copa Libertadores era la guerra, o sea... A los árbitros les mandaban, los amenazaban. Estamos hablando que Colombia también tuvo el cambio de los centros de alto rendimiento Atlético. Claro, y aparece ahí Cali, que lo puedes ver en todas las series colombianas. Pero además Colombia empieza a ser muy protagonista de la Copa Libertadores porque no nos olvidemos que 85, 86, 87 América de Cali pierde 3 finales seguidas con Gareca jugando ahí y de hecho tenían jugadores de todos lados y después aparece Atlético Nacional con Maturana, Palomo Zuriaga, van al Mundial del 90.
el empate con Alemania y todo eso, y ahí Colombia, desde ahí nunca más miró para atrás. Por eso, desde las eliminatorias del 90 hasta hoy, por ahí en alguna eliminatoria le hicimos mejor, una Copa América le hicimos mejor, pero si tú ves la estructura de fútbol, tienen 100 jugadores más que nosotros. En Lima no les ganamos desde el 82. Le hemos ganado 3 veces de visita, lo cual es bastante peculiar porque nos acomoda mejor jugar a defender con ellos que cuando jugamos de tú a tú. Cuando jugamos de tú a tú, en Copa América hemos tenido algunos empates y uno de los triunfos más lindos que a mí me ha tocado vivir en un estadio con la selección peruana, que es en Córdoba. El 2011. En 2011, que es un 0-0 también, que Falcao falla un penal y en el segundo tiempo Lobatón y el Loco Vargas hacen los goles. Colombia tiene travesaño. Colombia Has tiene cobrado buenos premios con Colombia, por lo que te veo. Ese premio debe haber sido bueno. Sí, no, el 2011 yo no estuve, pero sí... ¿No te lleva Sergio? A mí Sergio recién me llama después de haber campeonado con Auris, él me llama el 12. Yo juego contra... ¿Cuáles son los 3 arqueros? Ahí va Salomón, ¿verdad? Va Salomón, Raúl Fernández y Leo Butrón. Y ahí yo me sumo a la selección el 2012 y yo tapo el 1-0 que perdemos acá en Lima contra Colombia, gol de James, que ese partido no jugó Claudio. Que Debuta André. Debuta André de titular. Debuta André Carrillo y tiene un mano a mano con Ospina, ¿no? Ospina. Y lo quiere llevar y Ospina le tapa el mano a mano y perdemos. Claro. Me hace el gol James ese partido, pero no, tú me decías de los premios y me acordaba que nosotros perdimos un premio muy importante contra Colombia en Estados Unidos, en la Copa Centenario. Los penales que Trauco falla. Tanto así que nosotros habíamos entrenado, para más o menos darle un poco de historia a esto, habíamos... De los penales. El 2016 nosotros estábamos en Boston y porque habíamos pasado con el gol de Raúl. ¿no? El gol de muslo. Para mí fue muslo, ¿no? Para mí, tú puedes decir que mano, para mí fue ¿Viste un video hecho por inteligencia artificial? Fue con el muslo. Fue con el muslo, de todas maneras. Entonces, como el de Barcos la vez pasada. Lo que es verdad es que La sombra casi se... la Copa América que hace Pedro Valdés es impresionante, ¿no? Esa Copa América 2016, la definición por penales, nosotros teníamos el preparador de arqueros ahí ya era... No, era Honores todavía y nos había dado un papel a mí, a Cáceres y a Pedro, donde salía cada penal de todos los jugadores. Y yo por eso el primer penal que ya hemos visto ahorita y ese penal de James es cruzado. Sí. Y Pedro tapando penales es muy bueno y pucha, se tira y lamentablemente le pasa por abajo. Acá Cristian también falla y nos quedamos eliminados. Que todos los que fallan penales en ellos ya no están, salvo James y todos los que fallan en Perú sí. Falla también que la quiso acomodar Strauco, ¿no? Strauco la quiso acomodar al medio y le deja el pie. Ospina le deja el pie y se la tapa y ahí teníamos un premio muy bueno porque pasábamos a semifinales. Me acordaba que el Cueva lo había tirado fuera ahí. La había votado, sí. No, Cueva de Ruidíaz, no tampoco, pero... Ruidíaz, nunca he visto un penal de Ruidíaz tan fuerte. Igual lo decías medio a la broma, pero es cierto, la mayoría de jugadores colombianos no están y en Perú están más de la mitad, o sea... No están Cueva y Ruidíaz, pero podrían estar tranquilamente. A eso voy. En Colombia estaba Guardado, estaba... Cuadrado. Moreno. Me pateé el primero. Moreno hizo un gol. Moreno. En la Sebastián época de Pérez, Seba Pérez. Claro, era la época de Murillo de central, Camilo Zúñiga. Creo que patea a Santiago Arias también. Sebastián Pérez. Sebastián Pérez. Sí, Sebastián Pérez. Santiago Arias no, el que jugó en Tuvo un Portugal. momento así, de ahí se cayó feo, ¿no? Que llegó Boca y dijo que era vegetariano y lo echaron. Llegó Boca y dijo, no, yo no como carne, soy vegetariano. Ser vegetariano. Lo que hablábamos hace un rato, o sea, Duván Zapata está lesionado, no juega hace como 2-3 años en Colombia, tiene 34 años y está en Torino. No juega desde octubre, así. En Perú lo hubiésemos estirado hasta el 2030 para que juegue. Ese ejercicio es muy fácil de hacer mirando los mundiales de menores a los que han ido las selecciones y a los que hemos ido nosotros. Si tú ves la cantidad de generaciones de Ecuador, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, no tanto de Chile, Chile se ha quedado un poquito, incluso de Venezuela, que han ido, Chile, Bolivia y Perú son los que no van a los mundiales de menores. Sí. Pero Venezuela viene yendo a los mundiales de menores, de hecho ha quedado segundo en algunos. Paraguay también. Para no hablar, por eso, para no hablar de Argentina, Uruguay y Brasil. Paraguay, Ecuador, Colombia y Venezuela van
al que no van es la excepción, es raro. Casi siempre van a los mundiales sub-17 o sub-20. De hecho, escuchaba la semana pasada una crítica del Vichy Borghi, que estaba de comentarista en el fútbol chileno, y habla de eso, que en Chile han destrozado las divisiones menores más o menos como lo han hecho acá, sino que acá para el presidente está todo en orden, porque dice que las empresas privadas, que las sociedades anónimas, que no invierten en menores y que así les van, ¿no? Y Chile está pasando lo mismo que estamos pasando nosotros, básicamente. O sea, no hay quien haga algo por la sociedad, o sea, por el club. Pero el tema con Colombia, que yo lo decía hace un rato, es porque generalmente siempre tuvo un universo de jugadores infinito. O sea, se te lesiona un central y tienes... Sí, claro. Jerry Mina es suplente, o sea... No, a ver, el equipo B de Colombia tiene más nivel que el equipo A de Perú. El equipo... Pero es que Colombia ayer salió y se hizo viral un comentario en el que empieza, no sé si era un streaming o era un programa de televisión. Con Oscar Córdoba. Empiezan a hablar de cómo los jugadores colombianos han encontrado en la Liga Peruana. La panameña. En la Liga Peruana, en la Liga Panameña, un lugar donde sobrevivir, se les paga mejor que el nivel medio-bajo de Colombia, y en algunos aparecen oportunidades como la de Serna, ¿no? Que Serna probablemente, ahorita volvió a hacer un gol en Fluminense el fin de semana, y Serna va a dar un salto. Si no es algo muy grande de Sudamérica, va a dar un salto muy grande a otro lugar, porque... Está con John Arias, ¿no? Que es el proceso brasileño, ¿no? Compraron a Arias ya está a nada de ser vendido, el siguiente será Y Serna. Arias es titular en la Pero selección. aún así no se compenetran como equipo. Por ejemplo, el Colombia-Paraguay. Colombia fue el primer tiempo avasallante y el segundo tiempo se sobrerelaja. Ahí comenzaron a hacer... Mujica comenzó a querer hacer guacha. Eso es lo que pasa. Y eso se lo dijo, tú, José, a lo mejor te acuerdas, cuando hacemos el año pasado el Perú-Colombia acá, el partido que casi les ganamos, Carlos Antonio Vélez, que para mí es uno de los periodistas top de Colombia, le dice a Pedro, la única posible... Colombia le tiene que ganar a Perú este partido. Colombia venía de jugar la final de la Copa América contra Argentina, perdiéndole el suplementario, un partido que lo pudo ganar. La única forma que Perú nos haga partido es si volvemos a hacer esa Colombia que cada vez que le va bien se agranda y empieza a creer que tiene que ganar con la camiseta, y Perú nos hace un partido inteligente, Fossati lo plantea bien, y de hecho nos contó Carlos Antonio Vélez una de las opciones que él veía de partido, y de hecho nos dijo, casi uno de los pocos argumentos cuando pasa eso es que entre James y haga un buen centro y hagamos un gol de pelota parada. O sea, casi que nos contó una de las cosas que podía pasar, y de hecho la leyó bien, porque ellos tienen este problema que no son consistentes mentalmente. Es un equipo que en la buena tiende a relajarse y a agrandarse un poquito. Y cuando se agranda, deja de ser un equipo tan bueno. Y has dicho algo clave, que de hecho se hizo muy viral también en Argentina, en aquella final contra Colombia, la pelota parada. Claro. Colombia en esa Copa América hizo muchos goles de balón detenido. Y hay un relator que le preguntaba al de campo, ¿cuántos goles tiene Colombia pelota parada? Como tipo mufándolos, por así decirlo. Hay que tener en consideración eso también para el partido. Pero el partido de Lima, el partido de Lima fue una locura. Cuando James no saca el centro. Y hoy no está Juanfer también. En verdad, si analizas los goles de pelota parada... Son con centro de James, sí. Son con centro con James. Y ojo, bueno, Davinson Sánchez es alto, pero también, o sea, Mina no es titular. También. Y... Para mí el problema... Lerma también, ¿ah? Lerma es bravo. Córdoba es alto. Para mí la clave del éxito / problema que eventualmente se le presenta a Colombia cuando juega al fútbol es cuando aparece como equipo, como colectivo, o cuando depende de las individualidades. Eso último que acabas de decir es la segunda opción. Colombia tiene tanta calidad que un solo futbolista como James te puede solucionar un partido que de repente está trabado. Pero si de repente Colombia, digamos, escoge el jugar de manera colectiva, progresar con pases y no lo hace de una manera rápida y esas transiciones no le crean un problema al rival, es donde se mete ellos digamos, vale la redundancia, en un problema. Entonces, o juega o dependes de las individualidades o le ganas al equipo como colectivo. Y para mí deben hacer lo último. Colombia como colectivo, para mí es uno de los mejores equipos de Sudamérica. Sí, juegan bien. Por eso. Claro. Pero claro, cuando tapan a... Pero tienen otro problema ahorita, ¿no? Que a Lorenzo le está pasando algo que debe ser de las situaciones más difíciles de llevar para un técnico, que es este nivel de agradecimiento sobre el equipo que te llevó a la final de la Copa América, que tú dices, bueno, encontré mi equipo, y de repente se te fueron cayendo algunos, y lo que te empiezan a pedir son a los Sinestrosa, que la está rompiendo en Nacional de Medellín, o sea, a los jugadores que empiezan a aparecer, porque en el fútbol colombiano aparecen jugadores a cada rato, y tú quieres volver a los tuyos.
O sea, Claro, Richie, pero eso le ha pasado porque en cierto momento empezó una irregularidad, digamos. El nombre concreto de James no venía jugando bien. pero en la selección juega bien siempre. Pero por eso, la selección entonces, juega para él. La selección. por eso, entonces agarra, lo ponen y la rompe, va, crack, y de repente por ahí falla alguna, pum, entra Quintero después, Quintero intenta hacer lo que puede y no hay una regularidad de sus futbolistas. Creo que ahí radica el éxito. Igual parece que meten al horno y sacan jugadores iguales, ¿no? Porque y Nostroza es similar a Luis Díaz, por ejemplo. ¿no? No. Picante uno contra el uno, que te vuelve loco. Extremos, digo, extremo que te vuelve loco. Claro. Estaba Armero, ya no está Armero, y ahora el que sacaron es igual que Armero. Porque, o sea, Igual hoy Colombia tiene Camilo una Zúñiga y- necesidad tremenda, ¿no? Porque los números son así de fríos, ¿no? Si no le va bien contra Perú, Venezuela se puede poner Sí. muy cerca. ¿no? Igual, eso cambia. otro ejemplo muy fácil es Serna en Perú, sería convocadísimo. Serna en Perú. Sí, claro, titularazo. Le quedaba poquitísimo tiempo para poder jugar en la Y selección. allá no se habla de... Pero lo Sí, movieron desde la selección Colombia. Sí, claro. O sea, una de las razones por las que Serna dice me voy es porque lo llaman y le dicen, estás en el radar. Un poco lo dureña, ¿no? Estás en el radar, te No, pero estamos también 2 mirando. millones y pico. No, pero los podía. millones y pico de razones Pero, también, ¿no? pero los podía tener de repente 6 meses más si es que. No, pero era el momento, Diego. No, o sea, no, un jugador que viene. Está bien, pero también te agrega. Pero la historia de Serna es muy parecida a la historia de Inga. Son jugadores que estuvieron en un momento de Copa, bueno, en Liga. Yo me acuerdo de un partido. Y un partido. explotaron, ¿me La entiendes? única vez que se dio la Copa Bicentenario, ¿no es cierto? Un partido en San Marcos, Santa Rosa, Alianza, ¿puede ser? Sí, Que lo juega Serna. Equipo de Pero Andahuaylas. antes de que sea Chancas, ¿no? Antes que sea Chancas. Sí, sí. Ahí es donde... Serna la rompió ese día. Anoche, sí. Anoche. Un partido bárbaro en San Marcos. Tío, Ahí es donde va ET, pues, ¿no? Ahí va ADT. Claro, y yo he trabajado con gente que ha trabajado en menores en Colombia. Es más, a mí me ofrecieron una vez trabajar en un equipo en Colombia. Unión sí, de Magdalena. estás tirando el currículum así. Hace 6 años fue eso. Y cuando hablaba con la gente y todo eso, lo que me decían es, no sabes la cantidad de jugadores calidosos que hay. Igual no voy a- Pero no tienen esa mentalidad ganadora. Ellos quieren ganarte y ganarte jugando extremadamente bonito, haciendo bonito, o se sobrerelajan. Pero cuando tú les pides, oye, ciérrame el partido, gáname el minuto en una pelota así, no lo hacen. O sea, y era un feedback de alguien que está trabajando ahorita en Deportivo de Cali. Igual no. Y me lo... No, del hermano de Vivas, está trabajando en Colombia y él me dijo, no sabes la cantidad de jugadores que veo y al mismo tiempo no sabes la cantidad... Pero es que también se le habla también reniego. de la responsabilidad del jugador colombiano, que fuera de las canchas a veces tiene un cierto problema, ¿no? Bueno, lo de James es ya conocido. Pablo Villa, ¿no? ¿Él es hijo de Enrique La Rosa o de Chuyman? Por 1000 oficios es el hombre, ¿no? Pues antes yo de ser periodista me ofrecieron chamba. Pero, la otra es, si nosotros sabemos cómo es Colombia, Lorenzo sabe cómo es Perú. Qué loco. Sí, sí, bueno. Igual si quieren Estaba información. divertido hablar de Si quieren Colombia. información de Colombia. Bueno, pero es que una hace como llamada. 4 o 5 partidos que no le va bien a Colombia, entonces tampoco eso es lo real, ¿no? Sí, claro. Cuatro partidos. Y hay una presión, de Pero hecho. por eso, entonces... Y además juega con Perú y después va a jugar a Buenos Aires. Bueno, pero es O sea, que, no es que el segundo partido- ese es mi punto. O sea, tú puedes tener muchas estrellas, pero si como colectivo no funcionas, hermano, listo. No hay mucho más a Nosotros nadie. no pasamos, ¿no? Ni cómo Sí, exacto.